que hago Nagiputitaba Utsiakame. Y sean bienvenidos a otro nuevo video. En este video trataremos sobre las vocales de la escritura wixárika y de igual manera aprenderemos los pronombres. Antes de iniciar, quisiera dar una pequeña explicación de por qué surgió este proyecto. Como, he notado últimamente que en nuestro país se han perdido distintas etnias culturales, ¿no? Por distintos motivos. Puede ser porque ya no se practica la cultura, ya no se habla el dialecto o por X cosa. Entonces es ahí donde me surge la inquietud a mí de poder hacer algo para fomentar mi cultura, y pues se me ocurrió a través de este medio. Y pues también he notado que nosotros mismos, la cultura wixárika, pues se ha ido perdiendo poco a poco entre las nuevas generaciones, y pues eso, quieran o no, pues sí afecta mucho, ¿no? Porque al final de cuentas nuestro país, México, siempre se ha caracterizado por tener una gran diversidad cultural. Entonces surgió esta inquietud para seguir fomentando, y pues que ustedes, los que ven este video, pues también les interese y puedan aprender un poco de la cultura y de la lengua wixárika. Bueno, como les había comentado, en este video trataremos sobre las vocales de la cultura wixárika. Ya pues, como pueden ver en las imágenes, bueno, en la imagen, pues tenemos las que ya conocen, ¿no? La A, la E, la I y la O. Entonces aquí viene algo muy característico de la escritura wixárika, que es como una cruz con un puntito arriba, que suena como la U, pero un poco más fuerte. Más o menos suena así como "uh, uh". Es como que si te hubieran dado un pequeño golpe en el estómago y ya sueltas el sonido, ¿no? "Uh". Bueno, y también tenemos una tilde o una comilla. Bueno, la tilde se utiliza básicamente al inicio de las vocales. Este, para, en algunos casos, no en todos, para escribir algunas palabras se utilizan, se, se utilizan dos veces la misma vocal. Por ejemplo, para, por ejemplo, tenemos la palabra aye, que significa tortuga. Igual seguimos con la E, que tenemos la palabra eka, que significa viento. Y con la I tenemos la palabra ikuri, que significa elote. Y ya con la letra U tenemos la palabra uyuri, que significa cebolla. Y ya con la X, con el puntito arriba, que suena como U, tenemos la palabra upari, que significa la palabra silla. Y ya pues esos son básicamente unos ejemplos de donde se utilizan dos veces una vocal. Y ya, por si gustan practicar, ahí tienen esas palabras, ¿no? Para ir iniciando poco a poco la pronunciación de las letras y de algunas palabras. Y ahora pasamos a los pronombres, ¿no? Para decir yo se dice ne. Para decir tú se dice ek. Para decir él o ella, muk o illa. Muk o illa.
Y para decir nosotros se dice tamo, para decir ustedes se dice rem, para decir ellos se dice muy comer. Y como les digo, pues pueden ir practicando por lo menos esto. Ya en los próximos, en los próximos videos iremos formando, mejor dicho, unas oraciones, tanto utilizando las vocales y los pronombres para que puedan ir practicando un poco el habla, ¿no? Y el uso de las letras y su pronunciación. Así que sin más, espero que haya sido de su agrado y pues a practicar, ¿no? Porque al final de cuentas, todo, como muchos dicen, ¿no? Todo se consigue con la práctica, ¿no? Esperamos vernos en el siguiente video y pues, desearles que tengan un buen día. Hasta la próxima.